Across the world, millions of people rely on InterSystems technology every day. For real-time records so patients receive the best possible care. For up-to-date analyses so trading desks can respond in real time. And for accurate insights that help organizations everywhere see around corners and prepare for what's next. Our customers are tasked with some of the world's most important jobs. That's why we put their success above everything else. We create innovative data solutions for organizations with critical needs. Our high-performance, cloud-first solutions equip our customers with healthy data. Data that is clean, accessible, and ready for action. With healthy data, our customers can not only make better decisions and deliver on their missions, but also adapt to the unexpected quickly. Our passion for excellence means that we always go above and beyond to make our customers successful. We show up 24/7 with world-class support, and we take great pride in our work. Because through our technology and committed partnerships, we help our customers serve people all over the globe and move the world forward. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que es un grato placer poder volver a compartir con ustedes en un nuevo webinar de InterSystems dedicado a temas tan específicos como son los quiebres tecnológicos, los avances en el desarrollo de la tecnología, de la integración, interoperabilidad y automatización para la industria minera. Hoy tenemos un webinar bien particular y muy interesante, ya que va a ser una especie como de conversación interna entre un equipo de trabajo que desarrolla iniciativas para lograr que las cosas pasen. Y vamos a ver una presentación que nos va a permitir de alguna manera, estoy ahí recibiendo instrucciones sobre el encuadre de la cámara. Bueno, y nos va a pedir de alguna manera aprovechar estos vínculos que tenemos en el desafío de enfrentar la magnitud del problema de la integración al interior de una operación minera y ver casos de éxito. Para eso tenemos en el panel, en este webinar, a José Fuentealba, que nos ha acompañado en algunas otras oportunidades, y a Joel Espinosa. Los voy a presentar. Ellos son quienes nos van a acompañar para poder de alguna forma explorar todos estos grandes desafíos que tiene la obtención de los datos en tiempo real, lograr la excelencia en la gestión de esos datos y buscar cómo de alguna manera podemos canalizar con un sistema comprensible, rápido, simple, accesible, todos los requerimientos para que los ejecutivos y los superintendentes, supervisores y los diferentes encargados de los turnos y sus funciones en los diferentes estamentos de la operación puedan tomar decisiones efectivas en tiempo real con información útil. Bueno, prontamente nos van a acompañar, pero hoy tenemos a José Fuentealba. José Fuentealba es ingeniero civil en ciencias de la computación de la Universidad de Chile, con más de 25 años de experiencia en tecnología de información aplicada a los negocios. José es fundador de Builder House Ingenieros y actualmente se desempeña como gerente de ventas para América Latina de InterSystems. Mismo cargo con el que lo hemos presentado en otra oportunidad, así que celebramos tu buen desarrollo profesional, José, al interior de InterSystems. Y te doy la bienvenida ahora que apareciste en cámara. Y al mismo tiempo tenemos a Joel Espinosa, ingeniero electrónico, también con vasta trayectoria, 23 años de experiencia dedicados a la consultoría y ventas de software y business intelligence, actualmente en el equipo de trabajo de InterSystems como Sales Engineer Manager para América Latina. Joel, un gusto tenerte en esta conversación y como yo adelantaba, les doy la bienvenida y la dinámica va a ser que veremos la presentación de José y conversaremos como equipo de trabajo cómo potencian sus esfuerzos y competencias para lograr los resultados que José nos presentará. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. La pantalla es suya, don José. Muchas gracias. Aquí permítanme hacer esta pequeña presentación un poquito para tratar de introducir el tema y mostrarles nuestra mirada, obviamente, de interoperabilidad y lo que estamos tratando de empujar y lo que vemos como solución y como aporte a la minería en general.
¿Mm? Si me permiten, eso es lo que vamos a conversar un poquito del desafío, de los hilos que se dan dentro de la operación minera y cómo justamente conectar la minería, cómo hacer de todo esto un proceso único, lo más optimizado posible, lo más gobernado posible, etcétera. Esto es un poco el esquema de la presentación. Vamos a hablar un poquito de los desafíos generales, aquellos que están relacionados con, o más fuertemente relacionados con interoperabilidad. Algo de las capacidades que vemos que son necesarias. Estos desafíos traen consigo capacidades internas, por decirlo de alguna manera, cosas que debemos ser capaces de hacer para poder llevar a cabo apropiadamente este desafío, digamos, de interoperar. ¿Cuáles serían estos primeros pasos? ¿Cómo avanzar en este proceso? ¿Y qué cosas estamos haciendo? ¿Qué cosas ya se han hecho? ¿Qué resultados se obtienen? Y un poquito el estado del arte de las cosas que están relacionadas con esto. Y partiendo con los desafíos, que quizás es el primer punto del por qué estamos haciendo esto, cuáles son los desafíos, qué cosas enfrenta la minería, que esté muy relacionado con los datos y que de alguna manera requiere de este manejo a gran escala, a gran volumen de información, ¿no? Aquí tenemos varias iniciativas, por supuesto, estas no son todas, hay otras también muy importantes, pero de alguna manera escogimos esta. La primera tiene que ver con lo que tiene que ver con sustentabilidad, con todo este desafío que hoy día está en la mesa y que empuja a las operaciones mineras y en general a todas las industrias, ¿eh? A ser sustentable, a trabajar adecuadamente, tomando en consideración el medio ambiente, las comunidades, etcétera. Y por supuesto, un pilar de eso es lo que está en recursos estratégicos, el primero quizá y el más importante para todos, diría yo, el agua, ¿cierto? El agua, el recurso hídrico, un recurso tremendamente estratégico y que requiere de mucha interoperabilidad, ¿eh? El agua se ocupa en muchos lugares y por tanto no es fácil medirla, no es fácil saber lo que estamos haciendo y justamente de eso vamos a conversar un poco. Y después, desafíos transversales de automatización. Hoy día es claro que la minería tiene tremenda profundidad tecnológica en algunos de sus desarrollos y en la tecnología que usa. Los camiones autónomos, los procesos, etcétera, el monitoreo de esto, lo conocemos muy bien y sabemos lo profundamente tecnológico y avanzado que son para cualquier industria. Yo creo que ahí la industria minera tiene una ventaja incluso. Pero al mismo tiempo, esas tecnologías de alguna manera están un poquito desconectadas con la tecnología del lado, ¿eh? Un poco el camión no sabe que existe el molino, ¿eh? Un poco esa es la idea. ¿Y cómo podemos hacer de eso un proceso transversal, completamente conectado, para poder, de alguna manera, optimizarlo, mejorarlo, gobernarlo, observarlo, tomar mejores prácticas, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea de esta presentación, mostrar cómo estamos aplicando esto a este tipo de problemas. Ahora, hay algo fundamental dentro de la estrategia, ¿no? Y yo traté aquí de reflejar dos cosas que me parecen importantes. Una, la cantidad de dispositivos. Aquí hay un pequeño gráfico que muestra cómo al 2025 vamos a llegar a algo así como 34.000 millones de dispositivos conectados a Internet, digamos. Estamos hablando aquí de todo tipo de dispositivos. Estamos hablando de computadores, estamos hablando de servidores, estamos hablando de IoT, digamos, no sé, de dispositivos móviles, de medidores, sensores. Hay un montón de dispositivos y en minería sabemos muy bien que tenemos muchos de esos dispositivos. Entonces, la mirada que quiero dejar acá es, mira que son hartos dispositivos. Esto no es algo que se pueda tomar a mano, no hay forma, digamos, en una mina deben haber miles de dispositivos, si es que no cientos de miles de dispositivos y de sistemas involucrados en una operación. Y por tanto, estoy ajustando un poquito los audífonos, y por tanto, el desafío de conectar todos estos dispositivos es algo relevante y no simple de hacer también. Y por otro lado, tenemos la cantidad de datos. Esos dispositivos generan información. Y en minería también lo sabemos. Hay mucha información. Y ahí los desafíos también se vuelven complejos. El poder manejar esa cantidad de información no es algo simple, ¿ah? Si en algún minuto nosotros utilizamos planillas de cálculo o algún tipo de proceso manual o semi-automático, digamos, por decirlo de alguna manera, claro, teníamos capacidad de resolver ciertas cosas, pero claramente eso, con este nivel de datos, que al 2025 estaríamos llegando a algo así como 181 zettabytes, en términos generales, por supuesto a nivel global, es un desafío tremendamente importante. Y nosotros sabemos que en minería, tanto los camiones como cualquier tipo de proceso genera mucha información, mucha desinformación en línea, es gran cantidad, y por tanto manejarla para poder utilizarla no es tan simple. No es llegar y tomar esos datos y tratar de usarlos. Aquí pasa lo que a veces nosotros decimos, mira, uno puede tener sed, ¿ah?
Pero si a uno le dan la manguera del bombero, esta tremenda manguera con un montón de agua saliendo, y le piden que tome agua desde ahí, en realidad está el agua, pero absorber agua de ese chorro no es simple. O sea, en realidad no se puede, te puede romper la boca, digamos. Entonces, claro, no es que falten datos, es que de alguna manera, y tampoco sobran, pero la forma de trabajar esa cantidad, ese gran flujo de datos, no es tan simple. ¿Y eso en qué se reduce o a qué llega? Desde nuestro punto de vista llega a un ecosistema complejo. O sea, una operación minera es un ecosistema complejo. Tiene gran cantidad de sistemas, tiene gran cantidad de dispositivos, tiene una fuerte conectividad con maquinarias y además tiene proveedores, tiene reguladores, hay todo un ambiente de trabajo, ¿cierto? Sistemas que están afuera, algunos en la nube, que hay que conectar, que hay que trabajar, sistemas corporativos. Todo ese ecosistema es un ecosistema, yo diría, complejo, que requiere de un trabajo especial. Aquí nuestra mirada es, eh, no le podemos dejar la responsabilidad a los sistemas de comunicarse entre ellos. Hay que poner algo al centro que habilite esta comunicación, ¿no? No es posible que nosotros le pidamos al sistema que maneja la flota, que además de manejar la flota de camiones, sea el mismo el que se conecte al sistema de chancado, por decir algo. Porque si nosotros le pedimos eso a los dos sistemas, a uno o al otro o a los dos, estamos desenfocándolos de su tarea principal. Y eso no hace mucho sentido. Además, porque las capacidades que vamos a ver inmediatamente después, que vamos a necesitar, seguramente en esos sistemas no están porque no es su foco. Y por tanto, poner algo al centro o en algún lugar que permite y habilite estos canales de comunicación, que lo esté monitoreando, que sepa qué sale de un lado y qué sale del otro, y cómo debe conectar esos datos para poder hacerlos útiles, es algo esencial dentro de nuestra visión para poder llevar a cabo esta misión. Dicho eso, entramos un poquito en lo que tiene que ver con las capacidades. ¿Cómo creemos nosotros qué capacidades son necesarias para poder llevar a cabo estas tareas de manera, no sé si llamarlo simple, pero de una manera abordable, factible, digamos, posible? Bueno, aquí hay varios factores, y vamos a recorrerlos con alguna velocidad, ellos, para poder darle una miradita. Lo primero es temas de auditoría. O sea, esto es bastante conocido, la auditoría es algo esencial para entender lo que hicimos, lo que pasó, si lo hicimos bien o lo hicimos mal, si eso se puede mejorar. Entonces, cuando eso lo llevamos a los datos, eh, ¿qué pasa aquí? La idea es poder entender exactamente qué pasó y de dónde vinieron los datos. Y aquí hay ejemplos quizás sencillos, ¿eh? Si yo tomo un dashboard cualquiera y digo, mira, este KPI tiene un valor de 10, por ejemplo, y aquí tengo el 10 y aquí se ve el 10, ¿eh? Y yo lo muestro a un equipo de personas, es muy posible que alguna de esas personas diga, mira, yo esperaba un 9 en vez de un 10. ¿Por qué tienes un 10 ahí? Y bueno, esa respuesta de alguna manera se tiene teniendo las dos primeras cajitas, teniendo la auditoría y teniendo la trazabilidad. Yo debería poder responder, mira, aquí tenemos un 10 porque yo saqué un 4 de acá, un 3 de este lado y un 5 de acá, los promedié, los sumé, hice un par de cosas, que aquí están la fórmula de cálculo y por eso me dio un 10. Pero este dato que saqué me llegó de este lugar, desde este sistema hasta a esta hora, digamos, ¿no? Y este 3 de acá viene a lo mejor de 150 medidores que los promediamos y tomamos este dato. Y las 150 fuentes de información el día de ayer, mira, este me llegó este dato, este me llegó este dato, este me llegó este dato, y por eso tengo ese cálculo acá, y por eso estos 10. ¿Eh? Ese nivel de control sobre los datos, sobre el movimiento de los datos, es imprescindible para poder mantener la confianza sobre lo que yo estoy mirando, sobre los resultados que tengo. Si no logro tener trazabilidad y auditoría, no va a ser muy posible, va a ser muy costoso mantener la credibilidad sobre esos datos y además tener algunos otros resultados que vamos a ver en la slide siguiente, que tienen que ver con la seguridad desde el punto de vista que estoy tomando una decisión con los datos apropiados y no con datos que me faltan, por ejemplo. Otro aspecto de esto tiene que ver con el repudio, con el no repudio, ¿eh? Si yo compartí un dato, 2 días después no puedo decir, mira, yo no te envié ese dato. ¿Ah? Y repudiar esa información que en algún minuto envié. Entonces aquí también juega esto de la trazabilidad y la auditoría. Si yo envío un dato, yo me tengo que ser responsable de ese dato y de ese envío. No puedo repudiarlo y decir yo no lo hice. Eso también es tremendamente relevante en estos procesos que al final de día son ecosistemas muy complejos, de mucha conectividad y por tanto tener dudas si el dato viene de dónde viene o no viene, es algo tremendamente valioso a la hora de hacer de esta plataforma o de la interoperabilidad un recurso confiable y estable en el tiempo, ¿cierto? Creciente en el tiempo en términos de confiabilidad y de uso. Y finalmente el concepto de gobernanza, que tiene que ver con varios factores, y aquí hay varias miradas para gobernanza, pero me gustaría destacar uno, digamos, ¿eh? Que tiene que ver con el hecho de poder hacer las cosas que uno quiere hacer sobre esta estructura de interoperabilidad.
Cosas simples, entre comillas, digamos, como, mira, si yo tengo 50 o 5.000 sensores en una mina subterránea dentro de un túnel, y yo por algún motivo tengo que cambiar esos sensores, los voy a mover de posición, o los tengo que cambiar por una versión nueva o algo por el estilo, y por tanto tengo que cambiar la forma que estoy midiendo, pero yo estaba conectado a esos 1.000 sensores, y ahora tengo que cambiar esa conectividad. Bueno, ¿cuánto me demoro en cambiar esa conectividad y empezar a absorber información de los 1.000 sensores nuevos en reemplazo de los 1.000 antiguos? ¿Cuánto me demoro en sacar esos sensores, esos 1.000 sensores antiguos y poner estos 1.000 sensores nuevos? Yo sé que físicamente eso toma un tiempo y hay que ejecutarlo dentro del túnel, pero ¿cómo se ve reflejado eso en el sistema, en el flujo de los datos y en la modificación que tuve que hacer en el ecosistema de conexiones que tenía? Esa es una tremenda pregunta desde mi punto de vista. Los sistemas deben ser capaces de adoptar esos cambios rápidamente. Entonces aquí la gobernanza, ¿con qué tiene que ver un poquito? Yo lo digo de esta manera. A veces uno tiene un buque y tiene un timón. Y uno espera que uno moviendo el timón, el buque doble. Bueno, si yo no tengo gobernanza, lo que va a pasar es que yo voy a querer sacar y cambiar esos 1.000 dispositivos, voy a querer mover el timón, pero el buque no va a virar, porque a lo mejor me voy a demorar 1 mes, 2 meses en hacer ese cambio. Por supuesto, yo ya instalé los medidores para poder empezar a medir con ellos, tengo que tenerlos instalados, entonces todo el proceso de instalación ya pasó. Si yo hago el giro del volante del buque y el buque gira 1 mes después, estoy teniendo problemas de gobernanza. O sea, no estoy siendo capaz de conducir ni gobernar lo que quiero hacer. Y por eso la tecnología debe adaptarse a eso y debe ser capaz de hacer eso. Y por eso estas 3 cosas que están antes deben ser una característica básica, esencial para poder, encima de eso, montar estos ecosistemas complejos de conectividad. ¿Qué otras cosas vemos nosotros que pueden ser absolutamente o que son necesarias para implementar estos ecosistemas? La adaptabilidad, ¿cierto? Los cambios constantes. No solo cambia el túnel, los dispositivos del túnel, sino que si estoy midiendo agua y tengo pozos de extracción o pozos de medición, ¿cierto? Bueno, esos pozos de medición van cambiando porque el rajo, por ejemplo, va cambiando de posición y se va moviendo. Y por tanto, el sistema debe adaptarse a eso. Debemos ser rápidos en eso. Y cuando digo rápidos, no digo a 100 personas programando rápidamente, sino que digo poder mover 2 o 3 cosas dentro de una plataforma, dentro de una solución, y que eso pase de inmediato, ¿sí? O sea, que yo tome un dispositivo y lo saque, con eso saco todo lo que tiene que ver con monitoreo, con trazabilidad de inmediato, no tengo que mover nada más. Pero si pongo un dispositivo nuevo, que todo lo que tiene que ver con trazabilidad, con monitoreo, con auditoría, esté listo. Yo no tengo que programar nada. Sea una parte básica. Que sea escalable. Esto es fundamental. Yo puedo hacer una solución para 10 dispositivos y eso lo puedo hacer en una línea de cálculo. Pero ese método de trabajo no me va a servir para 1 millón de dispositivos. Por tanto, el método que yo utilice para 10 dispositivos debe escalar para llegar a esos 1.000 o 1 millón de dispositivos. Y por tanto, el método debe ser más o menos el mismo, digamos, o la plataforma o la solución debe ser más o menos la misma. Y que permita partir pequeño, pero escalar en transaccionabilidad, escalar en cantidad de datos, escalar en cantidad de dispositivos, etc. Seguridad, hay varias miradas de esto. Una seguridad tiene que ver con no corromper datos, ¿cierto? Con no tener problemas con hackers o con ataques externos. Pero también hay un tema, por supuesto, eso nosotros lo manejamos, todo lo que tiene que ver con encriptación de datos, con almacenamiento encriptado, etcétera, con encriptación en los transportes, etcétera, verificación de las fuentes. Eso es parte de la seguridad y nosotros hacemos eso. Pero también hay otra parte de la seguridad que tiene que ver con tomar buenas decisiones en base a una estructura de datos o a una cantidad de información segura. ¿Segura desde qué punto de vista? Segura desde que tengo la información necesaria para tomar esa decisión ahora. O sea, estoy mirando las fuentes de datos que se supone que estoy mirando. ¿Estoy mirando los datos de ayer, de ahora, de este minuto, o son los datos de hace una semana? Entonces hay un tema que tiene que ver con la seguridad de la información, no desde el punto de vista de una afección maliciosa, sino a veces simplemente de una omisión, de un problema de medición, de un problema de datos, de un problema de medición en un dispositivo que estaba teniendo datos errados, pero no nos dimos cuenta, y al tomar esos datos errados, porque se echó a perder, se estropeó el dispositivo, y estoy tomando datos de ese dispositivo, estoy tomando decisiones con esos datos errados. Por ahí un tema de seguridad, que no es desde el punto de vista, como les digo, de los hackers, sino tiene que ver con la seguridad en la toma de decisiones
que estoy haciendo las cosas como yo creo que las estoy haciendo. Ahí también hay un punto súper importante de poder monitorear esas fuentes, de poder velar por la calidad de los datos, saber que es data saludable, que yo la tengo disponible y buena para mí para tomar mi decisión. Y finalmente, un tema que también creemos que es importante, el bajo impacto y bajo riesgo. ¿A qué me refiero aquí? Me refiero a lo que yo involucre o lo que yo incorpore a la operación minera debe ser algo que no afecte la operación minera, en una mirada negativa, ¿cierto? Que no interrumpa el procesamiento o el uso del dispositivo, que no interrumpa o cause problemas al sistema de manejo de flota o al sistema de la chancadora o la astronadura, etc. Entonces, yo no debo interrumpir. Entonces, el impacto sobre el sistema debe ser el menor posible. Por supuesto, debemos generar un impacto positivo a la operación, por supuesto, eso es lo que se busca. Pero la parte negativa de sacar un sistema o cambiar un sistema o afectarlo por conectarme con ello, eso debe ser muy bajo y yo debo mantener ese riesgo muy bajo de tal manera de no afectar lo que ya estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. ¿Cómo vemos nosotros que podemos avanzar? ¿Cómo se puede dar pasos hacia adelante dentro de este trabajo? Bueno, nosotros creemos un poquito en esta mirada. Creemos que es necesario e imprescindible poner una herramienta al centro. Yo no le puedo traspasar, como les comentaba antes, no le puedo traspasar algo así como, sería como en un símil de personas. No le puedo decir a la persona que solucione su problema de comunicación con las otras personas por sí mismo. ¿No? Como sociedad lo que hicimos fue montar empresas de comunicaciones, ¿no? Dedicadas exclusivamente a eso, que nos venden teléfonos, nos venden conectividad, planes, etcétera. Pero claro, ellos están muy especializados en eso, saben mucho del tema y nos permiten a nosotros con un celular, ¿cierto?, conectarnos entre nosotros y hablar entre nosotros. Y lo único que tengo que hacer yo, bueno, saber español, inglés o lo que quiera hablar, digamos, ¿cierto? Y el otro, y la contraparte también. Pero todo el medio de transporte, la conectividad, saber que me llama mi amigo Joel, me llama José, qué sé yo, es algo que nos proveen las compañías de telecomunicaciones. De alguna manera, una plataforma de datos para interoperabilidad como nuestra plataforma Iris, nuestra plataforma InterSystem Iris, es una plataforma dedicada a eso, dedicada a conectar sistemas, a tomar datos de un lado, tomar datos del otro, conectar todas estas cosas y ser capaz de manejar este volumen de información, este crecimiento y este dinamismo en el mercado, conectando todos los procesos y pudiendo proveer de información a esos mismos procesos o generar análisis predictivo, generar, ¿cómo se llama?, optimizaciones transversales y, por supuesto, constantemente adaptar lo que en el mundo digital es representación de la mina y mantener la representación digital de la mina alineada con la real situación de la mina en ese momento, ¿sí? Tener eso completamente alineado y que no estén desfasados en el tiempo. ¿Qué cosas estamos haciendo? Ya un poquito para cerrar, dar un par de ejemplos de las cosas que estamos haciendo hoy día y que creemos han sido bastante exitosas en algunos ámbitos de operación de las mineras. El primero tiene que ver con algo que tiene que ver con la cadena de suministro, esencialmente. Aquí hemos invertido en InterSystem una buena cantidad de trabajo en una visión que nos parece muy interesante. Todos sabemos que en la cadena de suministro y en la obtención de recursos de terceras partes, ya sean repuestos, ciertos insumos, etcétera, hay un montón de sistemas involucrados. Tenemos sistemas de compra, sistemas de los proveedores, ¿cierto? Áreas internas de compra, de consolidación de demanda interna. Y por otro lado tenemos también oferta externa, proveedores de esos artículos, proveedores de esos insumos, que seguramente tenemos varios, no solo uno, sino que son varios, y que de alguna manera nuestras áreas o las áreas de operaciones de la mina o de compras tienen estrategias para abordar estas compras. Lo que hemos estado haciendo es, de nuevo, conectar estos sistemas. ¿En qué sentido? En que normalmente estas áreas de compra muchas veces tienen alguna porción de ese trabajo manual, ¿cierto? O sea, hay que hacer ciertas decisiones, más que decisiones, algunos procesos que deben ser manuales, y esos procesos manuales a veces generan puntos ciegos, lugares donde no sabemos en qué situación se encuentra el proceso de satisfacción de una demanda interna. O sea, necesitaba estos repuestos, de alguna manera pedí que se compraran estos repuestos, y a la pregunta de ¿en qué va esta compra? Ya están despachando, ya enviamos la orden de compra, ya cerramos un trato con alguno de los proveedores, ¿en qué está esto? Y ese proceso, esas preguntas a veces tienen puntos ciegos, ¿no? Y esos puntos ciegos, obviamente, lo que no permiten es ver la situación de esa compra. Y eso a veces produce problemas, obviamente. Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros es conectar todos estos sistemas.
y traspasar a formatos automáticos o asistidos automáticamente estas porciones manuales. Y lo otro que hacemos, en realidad hacemos varias cosas, pero son dos ejemplos que saqué de esta slide, y lo otro que hacemos es poder también dar estadística y dar escenarios de cómo podría ser satisfecha esa demanda interna cuando las cosas afuera no funcionaron como yo esperaba. ¿A qué me refiero con no funcionaron como yo esperaba? A este proveedor me ofreció los repuestos, pero no están pudiendo llegar porque tenemos un problema de despacho, contenedores que no están llegando, barcos que no están saliendo, cosas que nos han pasado. Y la pregunta es, ¿qué alternativas tengo? O sea, si eso no lo voy a recibir de este proveedor, ¿qué pasaría si se lo pido a este otro proveedor? ¿Cuál es el precio? ¿Cuáles son los tiempos? Etcétera. El manejo de escenarios, el manejo de distintas estrategias y de formas de abastecerse de lo que estamos requiriendo, a lo mejor dividiendo la compra en algo que es más inmediato, con algo que no requiere tanta inmediatez y por tanto lo puedo dejar un poquito más de lado y dividir esto en dos y poner dos órdenes de compra distintas en vez de una, son escenarios que nuestra plataforma de alguna manera consolida en términos de visión, que te permite ver lo que estás haciendo y al mismo tiempo te permite prever lo que está sucediendo afuera, de tal manera de tomar las mejores decisiones y hacer que todas esas decisiones sean accionables. O sea, si yo decidí enviar dos órdenes de compra a dos proveedores distintos en vez de una sola, bueno, que eso sea rápido, efectivo y lo más automático posible. Otra cosa que estamos haciendo, temas de gestión hídrica. Lo mencionaba al principio, aquí hay algunas cosas que nos parecen tremendamente interesantes. Y para dar una idea de esto, todos sabemos que el agua se utiliza, es cierto, intensivamente en las operaciones mineras, con mayor o menor grado, pero es imprescindible para un montón de procesos internos. En algunos casos se utilizan para mojar caminos, ¿cierto? Como parte del proceso core de la minería también, y en distintas actividades dentro de la operación minera. Entonces, de repente, existen preguntas simples cuya respuesta no es tan simple. Una pregunta simple es, ¿cuánta agua usamos ayer? Y en comparación con el mes pasado, ¿cómo va eso? ¿Estamos usando más? ¿Estamos usando menos? ¿Estamos cumpliendo un poquito las metas de lo que estamos llevando a cabo o lo que queremos hacer? ¿Y por qué no es tan simple de responder esa pregunta? Porque como el agua se utiliza en un montón de procesos distintos, hay que tomar información de muchos lados para saber lo que está pasando. Algunas fuentes son relativamente automáticas y podemos sacar información de los pozos y de las mediciones de los pozos, pero a veces el uso en el camino o en el uso en algunas mediciones de agua son manuales y vienen de personas que están tomando datos. Entonces no es tan simple tomar eso. Y no es tan simple tomarlo en el tiempo, además, y poder trabajarlo constantemente. ¿Cuánto de esa agua si están funcionando bien las bombas? Si estamos desalinando, ¿cuánta agua estamos recuperando o reprocesando? Entonces, ¿cómo tomar toda esa información de esas áreas distintas de la operación, concentrarla, entenderlas y después aplicar políticas sobre ellas y ver que esas políticas vayan evolucionando según lo que nosotros queremos? Eso estamos haciendo en gestión hídrica hoy día. Estamos trabajando con una minera importante chilena y nos ha ido bastante bien. Por supuesto, estamos con partners, con gente que entiende mucho de minería y nosotros hacemos el aporte que tiene que ver con el manejo de los datos, el manejo de la información, KPIs, etc. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Y este es un ejemplo de otra industria, pero quise incluirlo acá porque de alguna manera muestra qué tan complejo puede ser este tema y qué tan valioso puede ser este tema de interoperabilidad. No solo en la industria minera, esto es un ejemplo que tiene que ver con Estados Unidos y tiene que ver con los estados de Estados Unidos. Nosotros tenemos hoy día una red en Estados Unidos que conecta información de más de 100 millones de personas, de 100 millones de información clínica de más de 100 millones de personas, con más de 6.000 fuentes de información, completamente en línea, todos conectados en línea. ¿Y cuál es el beneficio que obtiene la gente con este ecosistema conectado? Es, si yo como persona natural, ¿cierto?, voy a una clínica, a un proveedor de salud, por decirlo de alguna manera, ese proveedor de salud no solo va a tener la información que yo dejé en mi visita anterior en ese establecimiento, sino que va a tener acceso a la información completa de mi persona que está repartida por todo el Estado. O sea, el clínico en ese minuto, la persona, el gestor, por decirlo de alguna manera, la persona que va a tomar las decisiones sobre mi salud y sobre el tratamiento que me va a dar, va a tener acceso no solo a la información que tiene él, sino a la información que tiene toda la red. Eso, por supuesto, mejora sustantivamente la probabilidad de tener un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento,
por supuesto, porque tengo mucha más información. Pero destacar solo un par de cositas con esto. Tener información de una persona, que a veces es mucha información, si la persona padece de alguna enfermedad, ojalá no sea así, pero si padece de alguna enfermedad crónica, a veces es mucha información. Cientos de páginas, por dar un ejemplo. Tampoco es útil que yo reúna toda esa información y se la pase al clínico así como unas 200 páginas para que se las lea en 15 minutos y me dé el tratamiento. No funciona. Yo tengo que tomar esas 100 páginas y de alguna manera reducirlas, condensarlas, priorizarlas y mostrarlas de alguna manera que el clínico o la persona, el gestor que va a tomar la decisión sea capaz de incorporarla y utilizarla en la decisión que está tomando en ese momento. Por tanto, esa información debe ser resumida, priorizada, desduplicada, saber 2 veces lo mismo no me sirve, ¿no es cierto? Para poder ser absorbida en 10 minutos y de tal manera que apoye a la decisión. Esa es una mirada, yo diría, muy interesante. O sea, no me sirve el dato a veces crudo. Debo procesarlo para hacerlo, nosotros lo decimos así, healthy, saludable a la hora de poder utilizarlo. Entonces, a veces llenar un data lake con mucha información parece una decisión buena, y por cierto lo puede ser, digamos, pero no necesariamente que yo tenga un lugar donde están todos los datos me permite a mí utilizar esos datos. Y eso es para tomar decisiones. Y eso es tremendamente importante. La forma en que esto se presenta y se trabaja para poder utilizarla es tremendamente relevante en el fin práctico de tomar decisiones informadas. Y finalmente, un caso que hoy día estamos trabajando y que vamos a comentar también aquí con el equipo. Tenemos un proceso que hoy día conecta el proceso desde el modelo de bloques hasta la chancadora, conectando todos los sistemas que están entre medio, ¿eh? Conectando el modelo de bloques con los sistemas de tornadura, con los sistemas de carguío, de carga, de carguío, de transporte, y con la chancadora y con los niveles ahí de granulometría que tienen las partículas al momento de entrar en la chancadora. El conectar todos estos sistemas, que no es un ejercicio simple, pero tampoco es un ejercicio tan complejo cuando tienes las herramientas apropiadas, lo vamos a comentar en unos minutos más, es algo que, entre otras cosas, permite, por ejemplo, cosas relativamente simples, pero yo diría bastante valiosas. O sea, si yo al final del proceso de explotación de un trozo de material, ¿cierto?, de un poco de mineral, entiendo cuál es la ley que tenía, que la ley que estoy introduciendo en la chancadora y que estoy procesando ahora, si yo sé cuál es la ley, yo podría alimentar con esos datos de la ley nuestro modelo de bloque, para tener un poquito de mejor información, no solo la información exploratoria del modelo de bloque, sino la información de la explotación en el modelo de bloque. Bueno, eso nosotros lo podemos hacer de manera automática. Si tú tienes todos los datos conectados, y es necesario conectarlos porque si no sabes de dónde cargó el camión, o de dónde transportó esos datos, o de qué bloque, ¿cierto?, cargó ese camión esos datos, ese material, yo no voy a poder relacionar el material o la ley del material con una porción del modelo de bloques. Debo tener conectados los sistemas. Pero al tenerlos conectados, la retroalimentación de esos datos es sencilla, es relativamente simple. El desafío ahí es conectar, de nuevo, es conectar la información. Estamos haciendo eso y a nosotros nos parece eso algo que puede además traer un montón de otras optimizaciones. Poder saber si la granulometría fue la apropiada o no fue la apropiada, y trazar eso hacia atrás y entender si las actividades de tronadura o de decisiones, o las decisiones que tomé antes, a lo mejor fueron las mejores y debo repetirlas, o no fueron tan buenas y debo cambiarlas. Y para hacer eso debo, de nuevo, tener conectados los datos para saber si esa granulometría correspondía a qué tronadura, a qué lugar, en qué momento. Ese tipo de cosas estamos haciendo. Para concluir, simplemente decir que una plataforma de interoperabilidad es algo para nosotros imprescindible a la hora de poder conectar sistemas. No podemos traspasar esta responsabilidad a los sistemas que están operando la mina. Debe ser algo que permita conectar estas cosas y nos permita a nosotros generar resultados rápidos, evolucionar rápido, avanzar rápido y adaptarnos a lo que la operación minera está haciendo en este momento. Sin más, muchas gracias por escucharme y por la paciencia de estar mirando nuestra presentación. Don Ramón. Nuevamente, mi querido José, se agradece la claridad y la simpleza, porque logras transformar esto tan complejo en algo simple. Y eso motiva, porque te lleva a pensar, en el fondo, con estos ejemplos y analogías tan directas de la vida cotidiana. Me imaginaba tratando de tomar agua ahí
de un grifo, de una manguera de bombero, claro. Es lo mismo que pasa con esta gran cantidad de datos cuando el sistema no lo soporta. Y así como estos cabos trenzados van acumulando cordones, claro, se debilita un cordón y empieza a operar con ineficiencia esa cuerda. Entonces, puede significar una paralización importante. Ese es nuestro desafío. Creo que es una buena presentación. Joel, yo voy a, antes de que entremos directamente en la presentación, voy a partir al revés y le quiero dar el espacio a quienes nos están haciendo preguntas, porque siempre nos quedamos cortos al final. Y tenemos a don Carlos Morales, que más allá de analizar directamente el tema, pregunta si nuestras entidades académicas están preparadas para lograr tener en operaciones profesionales que tengan la capacidad de manejar y analizar esta avalancha de datos. Tú que te desarrollas en el área más técnica, ¿crees que a don Carlos le puedas contestar? Sí, claro. Mira, afortunadamente, acá en la compañía siempre estamos muy pendientes de lo que está pasando alrededor del mercado, desde el punto de vista de las instituciones que están capacitando gente, que están entrenando a los futuros profesionales. Y en realidad la materia prima está. Eso hay que decirlo. Hemos tenido jóvenes que están hecho su práctica con nosotros y en realidad hemos quedado muy bien, muy sorprendidos por la calidad del análisis que han podido aprender a hacer. Ahora, esa calidad de análisis todavía está en bruto, todavía está muy en la parte académica. Entonces, ya cuando entra al mundo laboral o cuando empieza a hacer una práctica profesional, se dan cuenta que en realidad todos esos análisis que eran muy lindos y que de pronto tienen unos gráficos preciosos, en realidad llevarlos al mundo real, donde hay otras dificultades, donde hay otras problemáticas de conectividad, de silos de información, que un poco lo mismo que fue mencionando José, y que no es solo en la industria de la minería, está en todo ámbito de cosas. Cuando se dan cuenta que hay que juntar esa data y hacer cosas, ahí es donde empiezan a abrir los ojos y decir, ya, ¿y cómo hacemos esto? Y ahí es donde plataformas como la nuestra les han dado esas herramientas para hacer este tipo de análisis de una forma mucho más rápida, mucho más simple, y no morir, digamos, en el intento o caer en una situación compleja, digamos. Pero bueno, sí, de que está el material, está. De ahí yo cuelgo el concepto de que la plataforma permite que profesionales no tan especializados logren manejar y abordar el desafío. Y eso me permite ya ir de lleno a algunos de los ejemplos que puso José y con otra pregunta, porque también tenemos una pregunta que nos pide que aclaremos sobre los desafíos de la implementación. En este ejemplo que da José de la implementación de la interoperabilidad en el RAJO. Entonces dicen, claro, ¿cuáles identifican que fueron esos desafíos de implementación? Perdón, José, no sé si querías complementar algo de lo que decía Joel. Quizás sí, un poquito. Yo estoy tremendamente de acuerdo con Joel. Yo creo que los profesionales chilenos, a mí también, tuvimos la oportunidad de trabajar con memoristas y con estudiantes acá, y las capacidades son sorprendentes, digamos. Creo que son mucho mejor que nosotros a esa edad, yo creo. Pero por lo menos que yo. Pero sí también un comentario con lo que tú dijiste. Yo te diría que aquí no tiene que ver a veces con el tema del expertise personal, el manejo de los datos. Es simplemente que la herramienta no da. O sea, un ejemplo sencillo, yo podría hacer el rajo minero, yo podría hacerlo o podría intentarlo hacer con una pala, digamos, pero no voy a llegar, digamos. O sea, ya no tiene que ver con mis capacidades. Si no tengo la herramienta apropiada, ya mi imaginación no da, digamos. Entonces, también hay un tema ahí de que hay un salto cuántico, si la cantidad de datos es realmente mucha para la forma en que lo hacíamos. Y por tanto, si no está esta herramienta, ya no tiene mucho. A lo mejor podrá haber alguien creativo, digamos. De hecho, hubo alguien creativo y creó herramientas como esta, porque si no, simplemente no es posible, digamos. Entonces, hay temas ahí de manejo. Para darte simplemente un ejemplo, a veces tú, muchos años atrás, tú querías consultar datos dentro de una base de datos y hacías un select, consultas directas a la base de datos. Pero ahora la cantidad de datos dentro de ese lugar es tan grande que si tú haces eso, ya la consulta no se demora un minuto, se demora 15 minutos o 10 minutos, para no exagerar, puede ser mucho más, digamos. Pero con 10 minutos de delay, tú ya no tienes un proceso ágil de trabajo con esos datos. Ya no puedes. Entonces, la práctica se vuelve absolutamente inviable, pero es solamente práctico, no es teórico, es tremendamente práctico. Entonces, ahí es donde yo te diría que es el desafío que una plataforma como la nuestra, tenemos competencias y más que hacen o que intentan hacer cosas como la nuestra,
se vuelve una herramienta imprescindible, digamos. Entonces ahí, claro, la mezcla, diría yo, es tener un buen estudiante, un buen ingeniero con la herramienta apropiada. Ese mix hoy día no es muy prescindible, tú no puedes cambiar eso. Hoy día, como siempre, nuestra labor ingenieril, digamos, ha ido cambiando la herramienta. La ingeniería más o menos es la misma, o la idea más o menos es la misma, pero la herramienta no evoluciona mucho. Y ahí yo te diría que no tiene que ver mucho con si el usuario es experto o no. Es casi imposible de otra manera. En mi humilde opinión, por favor. Don Raúl. Tenemos audiencia activa, ya vienen contrapreguntas, pero vamos a seguir un poco en la lógica de cómo van entrando. Bueno, pero enfrentando esos desafíos, como bien tú planteas, José, que hay que abordar el desafío en su justa dimensión. Y para eso está la herramienta que permite entregarle la musculatura a este esqueleto. ¿Cómo, Joel, ya que te tocó desarrollar de alguna manera los proyectos que José presentó, ¿cuáles fueron esos desafíos que se identificaron cuando tuvieron que implementar la interoperabilidad conectando los sistemas en el RAFO? Y si tienes algún antecedente de cómo ese desafío se exacerba cuando tienes que hablar de ya minería subterránea, como una aproximación de magnitud de diferentes escenarios. Sí, mira, a ver, partiendo, la primera pregunta que me hiciste, parte de los desafíos principales que hay en cualquier implementación de sistemas de este tipo tiene que ver con el universo de posibilidades que hay de sistemas en cada una de las operaciones. Tenemos sistemas que son súper manuales, cosas que hacen en Excel, cosas que hacen en base de datos que son de tipo open source, y cuando es el mejor de los escenarios. Hay muchos casos donde la información va por correo electrónico y van unos cálculos y unas cosas. Entonces, en realidad, el principal problemática con la que uno se encuentra es justamente tener la capacidad y la flexibilidad para poder conectarse, para poder integrar todo este tipo de sistemas a nuestra plataforma, digamos, en este caso a la solución que nosotros hemos ido desarrollando con el tiempo. Eso por un lado. Ahora, con respecto a la complejidad que va o que tiene que ver los rasgos, en este caso en profundidad, tiene que ver con además los dispositivos. Aparecen más dispositivos, aparecen radares, aparecen una serie de otros sensores que hacen que la data sea tenga un volumen mucho más grande, y además también la necesidad de la proximidad en el tiempo. Es decir, yo no puedo tener un radar funcionando, revisando un talud y que cada media hora me mande datos. Eso es simplemente inadmisible. Tiene que ser segundos, tiene que ser milisegundos, porque ese talud o ese radar me significa la vida de personas que pueden estar trabajando en ese sector. Entonces, hay una necesidad muy puntual que es la inmediatez. Ese es el principal desafío, digamos, que nos encontramos en los rajos subterráneos versus los rajos abiertos, que tienen un tema mucho más de seguimiento, un poco más abierto, digamos. Perfecto. Mira, acá en esa misma línea yo creo que se pueden referir a los sistemas existentes. José Antonio Puentes pregunta, ¿cómo se asegura no afectar los sistemas en operación cuando lo implementan? Y me imagino que ahí está hablando del proceso mismo de integrar lo que existe, la plataforma, me imagino, abiertas, cerradas que existen, porque es un gran desafío cuando uno opera con operaciones que ya llevan años funcionando y adaptándose. ¿Cómo damos garantías de que van a poder seguir operando como están al momento de enfrentar esa resistencia natural que existe de me puede fallar el sistema? Así es. Bueno, eso es justamente una de las problemáticas principales a la implementación de sistemas críticos, como estos, como los que hay en la industria de la minería. Uno de los principales temas es encontrar esas ventanas, encontrar esos momentos y poder ser capaz de adaptarnos a la forma de consultar los datos de manera de no afectar de ninguna forma, digamos, a los sistemas que están productivos. Eso quiere decir utilizar sistemas intermedios, utilizar interfaces, utilizar un cierto nivel de programación dentro de nuestra plataforma para que la consulta sea en grupos muy pequeños y tratando de impactar lo menos posible, haciendo análisis de cómo manejan ellos la información. Hay una parte bien compleja
desde el punto de vista del proceso, de entender muy bien cómo están funcionando los sistemas y cómo hago que mi sistema funcione de manera totalmente transparente y casi invisible para la performance de los sistemas productivos. Oye, José, y ahí tú, como la cara más visible de la oferta de valor de InterSystem hacia tus clientes, este tipo de desarrollo se hace piloteando un área primero, haciendo algún compromiso de evaluación de garantías de operación, conectando un poco lo mismo que cuenta Joel, en el fondo, cómo se adaptan para demostrar que efectivamente en el proceso de implementación todo va a continuar de buena manera. No quiero usar el mal concepto del pilotaje, sino que en el fondo... O sea, de hecho, yo creo que tú ahí diste un dato, digamos. Nosotros no tratamos, lo que tratamos de hacer es ir incorporando más fuentes de datos. Entonces, esto no es como un Big Bang, digamos, algo que tú montas y conectas con todo al mismo tiempo. ¿No? Eso no es muy factible. En general, nosotros buscamos ir crecientemente incorporando más cosas, de tal manera de mantener el control sobre lo que estamos haciendo. Entonces, claro, por supuesto, hay sistemas que son especialmente sensible o que la operación es especialmente sensible a esos sistemas. El sistema de manejo de camiones, por dar un ejemplo. Por supuesto, si falla o tiene problemas, pucha, vamos a tener problemas en la operación. Quizás también lo primero a decir es que toda actividad humana tiene riesgo. O sea, uno se levanta en la mañana con un riesgo de que le pase algo. Entonces, el riesgo cero no existe para ninguna cosa en ningún caso, digamos. Eso lo sabemos desde los bancos hasta las operaciones mineras y las operaciones de personas, digamos. Cirugías, por decir algo así. Todo tiene un riesgo. Por tanto, el riesgo cero no existe en ninguna operación. Sin embargo, para minimizarlo, lo que decía Joel, limitar la cantidad de exceso, limitar la forma, monitorear la conectividad que tienes con ese sistema para no sobrecargarlo con consultas y estar seguro de que eso no va a pasar, digamos. Probar previamente, etc. Y hay un montón de técnicas que se están utilizando y que utilizamos nosotros, pero yo te diría que la principal es un abordaje progresivo de las cosas, que también es tremendamente natural, porque tú lo que vas haciendo es tomando sistemas y por supuesto, toma el primero, toma el segundo y vas conectando entre ellos. Tomar los datos por sí solo no ayuda mucho. Tomas los datos de ambos y los vas conectando. Toma el tercero y lo conecta a esa misma línea. Y eso empieza a generar esta figura más extensiva. Y cuando ya puede llegar a dispositivos o otro tipo de cosas, bueno, lo empieza a incorporar también al mismo flujo. Y eso es lo que te permite ir desarrollando esto. Entonces, yo diría que esto es una evolución en términos de interoperabilidad. No es un Big Bang, no es algo que choque contra la operación. Eso por lo menos Mira, lo dice. quizá lo podemos aclarar. Yo tomé mis notas de tu presentación que indicaba se instala una plataforma de datos dedicada a conectar sistemas. Nuestra plataforma Iris. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, al instalar esta plataforma, ¿reemplazan la existente? Entonces, entendí que tú ahora indicabas que vas conectando y complementando la existente. Así es. Quizás podrías aclarar ese punto, Joel, porque hay una pregunta también que dice cómo garantizamos la seguridad y la operatividad del suministro de los repuestos. Yo creo que aquí se refiere un poco más a lo que existe, a los software, no al software, sino que al hardware, y habla de que los repuestos originales no hay alternativos. Yo entiendo que esto es un sistema que se comunica y los repuestos de lo instalado ya pasa por el tema de la cadena de suministros de la operación. Entonces, a lo mejor ahí tú lo podrías aclarar mejor. Sí, mira, en realidad, una vez también me hicieron esa pregunta. Me dijeron, ya, ¿y qué sistema vamos a reemplazar con tu plataforma? Ninguno. No reemplazamos ningún sistema. Mi plataforma no pretende reemplazar lo que tú tienes funcionando, no pretende modificar tu operación. Lo que pretende es unificar los datos, centralizarlos, que tengas una visión única de un proceso. Como bien mencionaba José, tenemos un cliente que él tiene desde su modelo de bloques, desde, mira, voy a planificar que este es el bloque que voy a atacar, que voy a perforar, que voy a tronar, hasta la granularidad de ese bloque, para poder después reinyectar datos y saber que la carga explosiva estuvo bien puesta, estuvo mal puesta la cantidad, hay que disminuir, hay que aumentar, etc. Y hacer los ajustes correspondientes. Yo no voy a eliminar ningún sistema de los que existen. Voy a ser parte de los sistemas y voy a ir obteniendo datos de cada uno para hacer una visión global. Entonces, desde el punto de vista de lo que preguntaban, en realidad nosotros no vamos a reemplazar nada, no vamos a modificar ninguna de las... de los asuntos de seguridad ni de operatividad que tenga la operación. Eso se mantiene exactamente igual. Solo queremos ser
un gestor más que les va a permitir tener una visión mucho más clara de lo que está pasando en cada uno de los puntos del proceso. ¿Me permite, Ramón? Espero que eso le haya aclarado la pregunta a nuestro ¿cómo? No, Televidente sería, no sé. Participante. Participante, webinar vidente. Vaya, don José, complemente, no, dígale. Por la segunda pregunta que hiciste, Ramón, que tiene que ver esto con los temas de los repuestos. Nosotros también estamos trabajando en algo más. Yo entendí que la pregunta, estaba mirando aquí también el texto un poquito, claro, si tenemos un proveedor único de un repuesto único, ¿qué hacemos con la cadena de suministro cuando ese proveedor único del repuesto único original no está disponible? Bueno, de parte estamos en un problema, digamos, porque sí, claro, la declaración es que es el único, chuta, no se puede simplemente, y ahí tratar de modificar esto se ve difícil. Pero hay una forma en que sí se puede hacer, lamentablemente no en el corto plazo, sino que en el mediano plazo, y que tiene que ver con estándares. La comunicación tiene mucho que ver con estándares, tiene que ver con términos, ¿cierto? Con mediciones que de alguna manera son compartidos y cuyos conceptos compartimos y por tanto podemos, al decir un litro de agua, entendemos lo mismo, digamos, porque tenemos un consenso sobre qué es un litro de agua, por decir una cosa simple. Y los estándares nos ayudan a manejar eso. ¿Cuál es la posición? Cuando uno dice cuál es la posición de un camión, también hay un estándar. Dice, la posición de un camión está definido por el punto centro del camión y hay una porción del camión que obviamente sale del centro porque el camión es más grande que un punto, pero la forma en que se define la posición es de esta manera, cualquiera que sea. Eso es una especie de estándar. Justamente una de las cosas que busca en la comunicación es generar estándares, pero los estándares se utilizan en la minería y estamos también trabajando en eso a nivel global. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar repuestos de terceros que no son originales? Cuando los repuestos son estándares y cumplen una norma que nos permite reemplazar uno con el otro. Y eso funciona en lo físico y también funciona en lo digital, en lo técnico digital, digamos. Eso también es tremendamente relevante. Yo creo que también la minería está avanzando fuertemente en eso. Nosotros nos toca trabajar con Joel en temas de la ISO, de la International Standard Organization, ¿cierto? Algo así, si mal no recuerdo. Sí. De la ISO, digamos, conocidas por todo, creo. Que justamente busca eso, mejorar los estándares de interoperabilidad para entender lo mismo cuando vemos algo parecido y estándares que tienen que ver con la forma en que se comunican las cosas o se utilizan partes o piezas de un producto o de una cierta maquinaria, de tal manera de poder estandarizar esas cosas y tener reemplazos, por decirlo así, no originales, digamos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que para allá va un poco ese camino, pensaría yo. Oye, y ahí yo tengo una pregunta también derivado de lo que vi cuando hiciste tu presentación, hablando mucho de, me gustó esto de que el camión o sea, en la planta, en una etapa intermedia, el chancado no sabe que el camión trae mineral, de dónde lo trae y cómo lo trae. Entonces, hablabas ahí de la sustentabilidad, pero quizás es más concepto, es un concepto más de sostenibilidad del sistema, en el fondo, que se mantenga operando bien interconectado. Siempre nos pasa que, claro, en inglés el sustainability, en español lo dividimos en más lo medio ambiente y lo de continuidad operacional e integralidad. Pero ahí, por ejemplo, en lo que tú estás planteando, esa integración que se ve compleja, ¿qué plazos maneja? O sea, tú puedes decir, iniciamos el proyecto, cuánto tiempo demora la implementación, qué garantías le das al cliente que efectivamente pueda empezar a interoperar en un plazo definido, sin que nos pase lo que nos pasa en gestión de proyectos, que muchas veces uno dice, oye, tengo como lo plantea el participante aquí que nos está haciendo las preguntas, dice, oye, tengo un solo sistema de comunicación, muchas veces no tengo Wi-Fi o eventualmente me conecto al sistema interno de la mina. Esos insumos los tienes que duplicar, tienes que salvaguardar esa conectividad, quizás no trabaja en la nube. Por ahí había otra pregunta que decía, ¿dónde funciona? A lo mejor lo puedes abordar como integralmente, Joel, Por en un supuesto. tema, porque claro, los mineros están acostumbrados a tener su sistema, el viejo informática, esta cuestión falla, ¿dónde está este data lake? ¿Dónde está operando? ¿Está alojado en una nube o no? ¿O lo tienen en un servidor en alguna parte? También forma parte de la seguridad informática, de cómo salvaguardar su red de comunicación, pero quizás todo eso lo puedes agrupar en una respuesta y aclarar bien ese punto de duda.
Sí, claro. Mira, nosotros en general lo que tiene que ver con infraestructura, corremos virtualmente en todo lo que puede haber en el mercado. Es decir, desde nube, la famosa nube, que pueden ser los proveedores ya conocidos por todos, podemos correr en ambientes virtualizados hiperconvergentes, podemos correr en máquinas en un servidor en las oficinas del cliente, como antiguamente en el computador que estaba ahí debajo de la secretaria, y podemos correr perfecto también, donde el cliente lo estime necesario y según cómo funciona su infraestructura y sus protocolos de seguridad. Ahora, con respecto a la implementación de una plataforma como esta, todo va a depender de un poco cómo funciona la operación. Las necesidades de datos siempre van a estar diferenciadas en cada una de las operaciones. Cada cliente tiene sus propias necesidades y sus propias problemáticas. Sumado a eso, también hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos que responder a los protocolos propios de cada operación y de cada cliente. Ellos tienen protocolos de seguridad, tienen protocolos de salvaguarda de los datos, de cómo funciona su conectividad. Como por ahí mencionabas tú, de repente hay Wi-Fi, de repente no se cae, no se cae. Tengo que también ponerme en esos casos. ¿Cómo yo voy a poder responder a una caída, por ejemplo, de Wi-Fi? Cuando si el cliente me dice, sabes que mira, yo 1 hora al día por lo menos no tengo Wi-Fi. Ok, entonces mis procesos tienen que ser capaces de estar constantemente buscando la capacidad de conectarme y una vez que la tenga, poder extraer los datos y poder procesar en base a esos tiempos. Entonces, el universo que es cada uno de nuestros clientes tiene particularidades, tiene cosas que son estándares, y nosotros, afortunadamente, nuestra plataforma es capaz de ser tan flexible que podemos acomodarnos a cada uno de ellos. Ahora, los tiempos pueden ir de 3 meses a 5 años, dependiendo de lo que quieran hacer. Si quieren hacer algo pequeño, partir y ir por etapas, si quieren hacer algo gigantesco de un viaje, todo va a depender de la necesidad del cliente. Personalmente, creo que el crecimiento por etapas es mucho más rico porque tú vas teniendo resultados en el corto tiempo. Y vas teniendo resultados que te permiten ir abriendo tu mente y pensando en qué más quiero. ¿O qué más puedo tener? Entonces, personalmente creo que el crecimiento por etapas, que puede ir de 3 a 6 meses en una etapa inicial, donde está, como te digo, todo este entendimiento de los protocolos, de la conectividad, de la seguridad, de los estándares de cada cliente, ya nos permitirían tener una visión y datos para poder comenzar a mostrar resultados rápidamente. Claro, y esa es una gran ventaja, poder ir observando cuáles son los resultados que me comienzan a impactar positivamente en la operación. Exacto. Fíjate que hace muchos años atrás, cuando comenzó, estoy hablando de 30 años atrás, cuando comenzó ya fuerte este tema del data warehousing, o de hacer todos estos modelos de BI, modelos estrella, y etcétera, estaba la idea de hacer el Enterprise Data Warehouse, que era una cuestión gigantesca con miles de fuentes de datos, con miles de tablas, cruzando datos por todos lados, y se entregaba después de 2 o 3 años el primer reporte. Cuando te ese primer reporte te decían, oye, esta cuestión está mala, porque está desactualizada, porque los datos son antiguos, porque ya esta cuestión funciona de otra forma. Entonces, tomar grandes periodos de tiempo para hacer algo sencillamente no es viable, menos en estos tiempos que las cosas cambian tan rápido. Cambian normativas, cambian. Entonces, no tiene sentido. Mejor etapas cortas y resultados rápidos. La obsolescencia tecnológica es dramática para el consumidor final. Te compras un nuevo teléfono y ya te están ofreciendo el nuevo modelo. Sí, claro. José, tú querías complementar, discúlpame. Sí, quería hacer una pregunta a Joel, digamos, pero porque claro, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que hoy día los sistemas, si tú no tienes resultados rápidos y ves esos resultados rápidos y evolucionas, no hace mucho sentido. O sea, nadie está dispuesto a esperar 1 año para ver un dashboard. O sea, no hace ningún sentido. Eso tiene que ser semanas, meses, no sé. Entonces, quería hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo estimas tú, Joel, que la solución esta que conecta los datos dentro del rasgo, que hoy día la tenemos funcionando en una minera, cuánto tiempo crees tú que podría tomar ese modelo y implementarlo en una minera nueva? Que por supuesto tiene sus sistemas de despacho, de tronadura, etc. Aproximadamente, una idea, ¿no? Claro. En realidad no debería ser más allá de 2 a 3 meses, pensando en que nosotros tenemos obviamente un modelo que es un modelo base, un modelo que llamamos modelo canónico, que tiene una serie de estándares, como bien mencionaba José hace un rato. Tratamos de estandarizar algunas cosas que son posibles de estandarizar, y las particularidades de cada cliente son las que vamos modelando un poco dentro del proyecto.
Entonces, tomar desde un modelo de una operación a otra, del mismo cliente, no debería tomar mucho tiempo, ya que las cosas son bastante más parecidas. Mira, yo quiero tomar el punto de una nueva pregunta que acaba de entrar, porque ahí viendo por la ventana esta conversación, ya que estamos haciendo minería desde la ciudad empresarial, en el fondo, ahí en la casa matriz de Intersystems. Claro, hoy día estamos viendo el impacto que ha tenido la implementación de los centros integrados de operaciones, los CIO de las compañías, algunos en Las Condes, otros fuera desconcentrados a las ciudades más cercanas. Bueno, en Rancagua ahí tiene su CIO, también Antofagasta. Entonces, la pregunta dice, al implementar el sistema de interoperabilidad, ¿se relaciona la actividad con el CIO o es redundante? Yo creo que ahí tienen que aclarar cómo funciona esta sala con pantalla y la interoperabilidad. Si me permite, mira, Dale, yo José, vaya. tengo una visión ahí bien especial, porque, y no es mi intención pegarle, yo creo que las salas cumplen un objetivo, y entre otros, entendería yo, es reunir al equipo y tener ahí todas las pantallas con los sistemas, ¿cierto? Es como los cables que llegan, así me lo imagino yo, como los cables que salen de esas pantallas y llegan directo a la operación, hay un montón de cables conectados. Pero hay Pero una también especie de, están los telecomandos instalados en el entorno de la sala. por supuesto, o sea, tú puedes operar ahí, pero fíjate que hay algo también extraño en eso, porque si bien los sistemas están ahí y tú los ves, siguen separados. O sea, ves el sistema de despacho por un lado, el sistema de tronadura por el otro, y los ves ahí mismo, pero los datos no están conectados. O por lo menos en los que me ha tocado ver a mí, en algunos, no están conectados. Entonces, al final, lo que uno percibe, eh, ¿cómo decirlo? No sé si no se me ocurre un ejemplo tan claro, eh, pero claro, tienes los sistemas ahí, los trajiste la pantalla, pero no conectaste los datos. Entonces la relación entre la información no está disponible, y la correlación entre una decisión allá y el efecto 3 sistemas más allá o aguas abajo en el proceso minero, digamos, no es predecible. Tú la operas y ves qué pasa, digamos, pero no la predices con certeza, no sabes exactamente qué es lo que va a ocurrir, ni si debía hacerlo así o lo debía hacer un poquito más prueba y error, digamos, creería yo. Entonces, si bien esas salas han cumplido una misión importante, entre ellas sacar gente del rasgo, que seguramente es bastante más complejo estar trabajando allá que estar trabajando en un edificio mucho más cómodo, para todo, para la operación y para la visión, etcétera, la información no está reunida. Y ese desafío sigue, para mi gusto, sigue latente y patente en ese lugar, digamos. Y quizá al revés, se ve con más claridad. ¿Por qué yo debería tener tantas pantallas? Voy a simplificar el tema, yo sé que no es así, pero a lo mejor podría tener una sola con un verde y un rojo, digamos, diciendo, mira, está teniendo un problema. ¿Y dónde es? Bueno, es aquí, aquí, aquí y aquí, y tiene que ver con estas 3 cosas. Y yo no necesariamente tendría que estar viendo tantas pantallas, digamos, es un poco lo que pasa quizás en un computador, digamos. Uno en un computador dice, ¿cuál es la capacidad que tiene el computador en este minuto? Estamos en 80% de capacidad de uso. Eso hacia adentro de la máquina significa un montón de cosas, buses, datos, memoria, disco, un montón de cosas, capacidad de procesamiento, uso. Pero todo eso se reduce a un dato diciendo, usted está al 80%, si llega al 90% va a tener problemas, trate de no llegar al 90%. De alguna manera uno reduce las cosas para poder entenderlas con mayor facilidad y poder tomar decisiones más rápidas. Eso yo creo que en los centros integrados de operación todavía hay espacio para mejorar en ese aspecto, creería yo. Joel, para complementar un poco la respuesta a don Turo Martín. Sí, mira, justamente lo que dice José es cierto. O sea, la sala de operación son eso, es ver la operación. Acá no solo estamos pensando en la operación o interrumpir la operación, al contrario, lo que queremos es dar una visión global de la operación. Reducirlo a un dato, como decía José, reducirlo a un gráfico, reducirlo a un reporte que de una otra forma permita también la planificación, porque la gestión de la operación propiamente tal es eso, es estar al día, estar corriendo en el momento y reaccionando contra ciertas capacidades de las máquinas o la información que va entregando las pantallas. Pero también está la otra parte, que es la planificación. Si yo tengo información suficiente para poder planificar lo que voy a hacer, probablemente voy a tener una proyección mucho mejor y una mejora en los costos, una mejora en los usos de los recursos, etc. Entonces, por un lado está la CIO y nosotros nos complementamos, en este caso, para la parte más de gestión y planificación,
no solo la parte de operación. Entonces, espero con eso haber respondido la pregunta de Turo Martín. Sí, bueno, sí, yo creo que está súper claro. Ahora, por mi lado, creo que ya cerrando, para ser deferente y responsable con los horarios de compromiso del webinar, me da la impresión de que abordamos la gran cantidad de temas que nos han preguntado y cubierto los grandes desafíos de la presentación. Así que, por mi parte, me quedo muy contento. Yo cada vez que participo en uno de estos webinars tan especializados y específicos con ejemplos tan concretos, aprendo mucho, así que yo me podría quedar hablando por mucho rato, pero así, por lo que yo cierro acá y les doy la palabra al cierre por si quieren enviar algún último mensaje muy, muy dirigido a quienes efectivamente tienen que tomar decisiones y que pueden ver acá claramente una herramienta importante, especialmente cuando estamos hablando de ustedes lo plantean viste, ya me puse a hablar, pero bueno, lo plantean como un escenario de un ecosistema productivo y por ahí se dejó caer una última pregunta donde dice, ¿cómo nos integramos con aquellos actores del entorno de este sistema que lo construyen más ampliamente? Los proveedores, efectivamente los mantenedores mina externos, las empresas que tienen que ir a colaborar en el desarrollo, si se pudieran llegar y conectar directamente y participen, objeto de poder crear un sistema de soporte preventivo, pero al mismo tiempo predictivo con la información que se está capturando. Y con eso yo cierro aquí la moderación del webinar. Les dejo la última palabra a cada uno para que se despidan. Súper. Bueno, sí, efectivamente nosotros podemos ir directamente a conectarnos con cada uno de los proveedores y ya tenemos muchos de los canales avanzados. Hemos trabajado con varios de los sistemas que están en la operación de la mina, así que ya tenemos bastante avanzado ese punto de conectividad. Idealmente, mientras más cerca estemos del proveedor, más rápido vamos a tener los datos, mejor va a ser la calidad y más prontamente podemos entregar información hacia los que toman las decisiones dentro de la operación de la mina. Eso desde el punto de vista de eso. Así que, José, creo que tú das las palabras del cierre. Gracias, Joel. Gracias, Ramón. Sí, destacar ahí dos cositas, un par de preguntas que venían con eso. Hay que hacer una pregunta muy específica, ¿eh? Si los sistemas permitían conectar la mina pensando en que la Wi-Fi o los sistemas de conectividad física o de red física se caen, no tienen problemas. Por supuesto, eso pasa en todas partes, digamos. O sea, el sistema debe ser resiliente a ese tipo de cosas y nuestra plataforma lo es. Si yo no puedo enviar el dato hoy día, me lo guardo. Ahora me lo guardo por 10 minutos, media hora o una hora, un día. Y cuando los sistemas vuelvan, bueno, voy a empezar a traficar los datos hacia donde debía hacerlo. Y eso es imprescindible, es en línea, pero las cosas fallan y hay que estar preparado cuando las cosas fallan. Y eso es parte de atender el problema, diría yo. Eso pasa en cualquier parte. Y por otro lado, sí, lo que decía Joel, por supuesto, nosotros nos conectamos a todo. Entonces, si tienes un proveedor que está fuera y que te ofrece servicios predictivos de algún tipo, claro, lo metemos en la línea de producción, por decirlo de alguna manera. Entonces, sacamos los datos del rasgo, los enviamos, nos trae la predicción, la metemos en nuestra olla de decisiones y tomamos las decisiones que correspondan utilizando eso también. Eso es parte de lo que queremos hacer y agilizar eso, trabajar con eso es tremendamente importante, creo yo, porque ese es el futuro del tema. Los especialistas en ciertos trabajos están ofreciendo servicios, los especialistas en lo que sea, en predicción de tronadura, en lo que tú quieras, en manejo de un camión, en manejo autónomo de un camión, eso podrá ser un servicio más adelante y por tanto hay que conectarse a eso. Y yo algunas de esas cosas las tendré localmente y otras tendré que usarlas. Y ser rápido en eso, eficiente en eso, en poder utilizar esos recursos externos, va a ser mi mina más productiva, sin lugar a dudas. Y el que lo haga mejor va a ser el que produzca mejor. Y quiero saber quizás con un mensaje que tiene que ver con probar. Nuestra visión es tratar de entrar y probar las cosas y ver los resultados. Si esos resultados no son satisfactorios, hay que salir. Y ahí nosotros decimos avanzar rápido y si vamos a equivocarnos rápido para corregir y avanzar en el sentido correcto. Entonces, nosotros promovemos con mucha fuerza, probemos la plataforma, probemos para lo que es útil, probemos en el rasgo, instalemos, en 2 meses está funcionando y ver si esto te genera mejor resultado. Si te genera mejor resultado, entonces no hay pregunta, hay que seguir adelante. Pero evitar quedarse como expectante, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿eh? Entrar al asunto, tomar ahí quizá un poco de riesgo, por supuesto, en toda actividad, en toda decisión hay riesgo, pero para eso estamos, digamos, ¿eh?
para tomar de alguna manera esos riesgos y avanzar en esto. Y aquí yo diría que la agilidad en este proceso de prueba y de evolución es lo importante. Yo creo que ya no está esta mirada de fabricar una pirámide gigante, una cosa, un tremendo proyecto gigante que nos va a dar mucho y muy bonitos resultados en 5 años. Eso no nos sirve. Hoy día hay que hacer cosas rápido, que vayan generando resultados rápido y que eso vaya creciendo. Esa es nuestra visión hoy día. Así que los invito a todos a comunicarse con nosotros, a ver qué podemos hacer en conjunto y trabajar en conjunto. Muchas gracias. Excelente, José. Yo les quiero agradecer, también terminar con el comentario que ese gran temor que existe de que con la automatización e interoperabilidad muchas veces se arriesgan puestos de trabajo. La verdad es que lo que estamos observando es que se tecnifican, se desplazan, se reasignan y hay mucho más gente trabajando para poder cubrir lo que se da por sentado, que era, por ejemplo, la visibilidad de un camino a través del operador, que hoy día, como está en otro lugar, hay que darle la visibilidad del equipo y toda esa sensorización, la telemetría, la instalación, la mantención del sistema requiere de personal muy calificado y técnicamente muy competente. Por lo tanto, es una buena noticia para el desarrollo profesional al interior de la industria que se esté promoviendo este tipo de tecnologías e implementación. Y digo que por suerte estamos en la plataforma de Intersystem en este webinar junto a NetMeet, porque a mí se me cortó internet como 3 veces y no falló el webinar. Así que tenemos muy buen soporte. Bueno, don Joel Espinosa y Jorge Fuentealba, nuevamente un agrado verlos en este evento y poder conversar con ustedes de forma tan grata y amena. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias, Ramón. Across the world, millions of people rely on InterSystems technology every day. For real-time records so patients receive the best possible care. For up-to-date analyses so trading desks can respond in real time. And for accurate insights that help organizations everywhere see around corners and prepare for what's next. Our customers are tasked with some of the world's most important jobs. That's why we put their success above everything else. We create innovative data solutions for organizations with critical needs. Our high-performance, cloud-first solutions equip our customers with healthy data. Data that is clean, accessible, and ready for action. With healthy data, our customers can not only make better decisions and deliver on their missions, but also adapt to the unexpected quickly. Our passion for excellence means that we always go above and beyond to make our customers successful. We show up 24/7 with world-class support, and we take great pride in our work. Because through our technology and committed partnerships, we help our customers serve people all over the globe and move the world forward.